Me decían mis invitados en el intermedio que Lima fue un gran centro de muchas cosas, gran centro de poder, capital del virreinato más grande de América, y también centro de expansión de ideas, ¿no es cierto? De aquí partieron muchísimas ideas. Juan Gunter recordaba en el intermedio justamente que de aquí habían partido algunas ideas jesuíticas para las reducciones del Paraguay, etcétera, que de aquí se había cocinado de algún modo todo, pero también se cocinaron algunas ideas urbanas. Lima es, de hecho, la primera gran ciudad cuadrada en América. Así es. ¿No es cierto, Javier? Sí, evidentemente. Aunque yo no estaría en capacidad de señalar específicamente qué elementos del modelo se pusieron, pero lo que sí creo estar convencido, que evidentemente desde Vitruvio ya habían recomendaciones de cómo fundar ciudades, de qué manera, cómo orientarlas. Lo que decía en la conversación Juan Manuel Ugarte Lespuro, los aspectos ecológicos sanitarios de Lima, del damero de Pizarro, que si uno observa con cuidado se da cuenta que en verano, por ejemplo, siempre una vereda de la calle está en sombra. Dicho de otra manera, siempre hay sol en una fachada. Y siempre y obviamente hay sol en la otra, lo cual permite, entre otras cosas, asoleamiento cuando conviene, y también permite al viandante discurrir con cuidado. Quiero señalar en este caso que las ciudades de fundación española son ciudades preconcebidas, con ideas y conceptos muy claros. Ya se ha hablado del poder militar, el poder civil, el poder religioso y el ejército como elementos que se polarizan en el espacio. Las parroquias también, Hans, ¿no es cierto? Articulan la ciudad, le dan dimensión. Alguien decía, por ejemplo, que en este momento la organización municipal de Lima ha colapsado totalmente. No tiene ningún sentido el municipio de Lima ni los municipios distritales. Realmente se ha heredado una estructura que ya no sirve para una metrópoli de 6 millones de habitantes. Tendríamos que hablar de otra cosa. Y yo soy tajante en esto, y además provocador, de decir que debemos pensar en otra forma de gobierno municipal. Ya no existe más. La organización municipal en su momento sí fue acorde. Sobre esto, Juan Manuel y Hans pueden precisar. Yo no sé si fue acorde o no, porque habría que diferenciar un poco aquel cabildo inicial, ¿no es cierto?, que representaba a ciudadanos más o menos libres y que era más o menos democrático, y el otro cabildo, que es un poco el regimiento, el impuesto, o mejor dicho, aquel que es regido por regidores impuestos por el rey, y que son de alguna manera dependientes, por lo menos por favor, de la autoridad real, de una autoridad superior. ¿No es cierto? Aquí hemos pasado de nuevo al cabildo más antiguo, al cabildo democrático, al cabildo elegido por los representantes. Pero el cabildo de la colonia no tenía por qué ser necesariamente democrático. Yo no sé si... Félix, si me permites, Hans, por favor, para brevemente solamente, ¿no? Independientemente que fuera democrático, ¿no? Yo lo que digo es que la estructura estaba adecuada a la cantidad de masa que regía. Eso sí. Pero en este momento, ¿qué explicación me pueden dar a mi vecino? Por ejemplo, de la Universidad Nacional de Ingeniería, rector de la universidad, cuando no recoge ningún municipio lo que aparece como basura en la avenida Tupac Amaru, porque hay una división entre un municipio y otro. Y nadie se responsabiliza. Claro, porque la demarcación distrital en una metrópoli y la demarcación provincial, esto de la región Callao y la región Lima, sinceramente es un absurdo desde el punto de vista racional. Debemos idear otras formas de gobierno ideas de Lima. Formas de gobierno más racionales, sí, más adecuadas. Pero no nos estamos escapando del tema, Félix. Yo sí creo que Lima, cuando se funda y en los 200 o 300 años posteriores, con las deficiencias que tiene, con ciudadanos de segunda categoría, con esclavos, de una u otra manera tenía una racionalidad que la hemos perdido en absoluto. Ahora sí, perdón. Sí, bueno, yo creo que ha sido muy puntualizador. Sí. Bueno, el cabildo originalmente, no originalmente, porque al comienzo se fundó con 6 regidores, después 8 y por último 12 llegó, claro, encontró su magnitud. Y de estos 12 regidores, 6 eran nombrados, lo que se llaman los regidores perpetuos, claro, que eran nombrados pues por el rey o por su representante, que a veces tenía autorización, a veces no. Y los otros 6 cargos, ¿no? eran elegidos indirectamente por los pobladores. Entonces teníamos un cierto equilibrio.
entre los cabildantes mestizos y los cabildantes perpetuos, que eran pues los más poderosos generalmente. Este cabildo era una organización muy flexible en el fondo. Se reelegía cada año, a fin de diciembre, generalmente se hacían las elecciones y se abría una especie de padrón en el cual todo el mundo podía de alguna manera opinar. Por supuesto que eso se iba decantando y llegaba pues al cabildo y se señalaba por último a los regidores más idóneos. ¿Y el alcalde cambiaba cada año también? También, Sí, claro, por ese supuesto. el famoso paseo de los alcaldes. Claro, y además había otra cosa, ahí siempre habían dos alcaldes, Sí. un alcalde regidor perpetuo y un alcalde no perpetuo. Por ejemplo, los primeros alcaldes fueron pues, de Nicolás de Rivera el Viejo y Juan Tello. Claro. Uno representaba de alguna manera al pueblo y el otro representaba a las clases dominantes. Era una especie de cámara alta y cámara baja, Así es. reunidos en una sola... Pero siempre el municipio castellano tenía dos alcaldes originalmente. Así es. ¿no? Es el que Bueno, está acá. eso fue una delegación en la Reconquista española que los reyes les dieron a los pueblos españoles para poderlos ganar su voluntad. Se llamaban los alcaldes ordinarios. Puesto que era muy difícil ganar pues a los condes, a los duques y a los marqueses. Ellos eran un poco más disolutos, eran más individualistas. En cambio, lo que quería España, el reino de España, era ganarse a la población. Y de esta manera le daban los famosos fueros, pues, Los fueros, el fuero claro. juzgo Claro, los fueros, poblados. los fueros que eran también de poblamiento, originalmente, porque el primer fuero, Claro. del que yo tengo noticias, si no recuerdo De mal, Alfonso X, está bien. no, de la época de Sancho III, el mayor de Navarra, si no me equivoco. El ¿Fuero de Navarra? No, el fuero de Logroño, creo que es el primero, el Forum al Francos. Me parece que es el primero y me parece que es todavía de Sancho III el mayor, si no me equivoco. Es el más antiguo. Creo que es asturiano. O quizás de Alfonso VI, posteriormente de Castilla. Pero es de esa fecha, es de finales del siglo XI o de comienzos del XII. Son los primeros fueros. Y de ahí proceden todos los fueros, pero son fueros de poblamiento, se dan privilegios, de alguna manera, exenciones, etcétera, a pobladores nuevos, generalmente franceses, que son repobladores, que tienen un poco el mismo sentido de los conquistadores acá, que son repobladores, ¿no? ¿Es cierto? Pero si me permites una pregunta a Hans y a Juan Manuel. Pero el tamaño de la organización y la férula, es decir, la capacidad de gobernar de ese primer cabildo, estaba adecuado con el tamaño, ¿no es cierto? Definitivamente. Y ahora, definitivamente, el tamaño es un Sobrepone. tamaño canceroso que ha hecho absolutamente insuficientes las estructuras de gobierno. Pero no es por el número de regidores, ¿no? En todo No es, caso. no es. No, pero antes Javier estaba diciendo una cosa interesante, el asunto de las parroquias. Claro. Yo pensé que su reflexión iba a ir un poco a decir, bueno, falló todo este sistema municipal de ahora, pero quedan las parroquias. Un poco pensé Bueno, eso. las parroquias... Pero fíjate que es interesante eso de las parroquias. Las parroquias de alguna manera nucleaban barrios, formas de población. y Pero no se daban olviden que las personalidad. parroquias también era una especie de fuente de poder. Claro. El clero siempre estaba dividido pues en el clero secular y el clero regular. Regular, claro. Regular, que seguía pues las régulas de San Benito de Nuria, ¿no? Y el secular, que era el mundano. El regular organizó los monasterios, que fueron fuentes o centros de catequización de toda América del Sur, pero también fueron centros de organización de la sociedad limeña. Ahí se hacían pues las cofradías, las hermandades y todas estas instituciones que organizaban a la sociedad. Así es. Y los regulares se sentían un poco aislados, es decir, el arzobispo con toda su corte. Por eso es que comenzaron a fundar, a pesar de que Lima era todavía muy pequeñita, una serie de parroquias como San Sebastián, Santa Ana, San Marcelo y el mismo Sagrario, para poder tener también influencia en las mismas áreas en las cuales se habían dividido los monasterios de Lima. Y los monasterios ocupaban un área importantísima en la propiedad Por supuesto, urbana, por casi supuesto. más que los... Es que los monasterios Santo pues, Domingo, eran San pues, Francisco eran colegio, inmensos. escuela, hospital, Eran eran todo, hasta sí. hotel, servían pues de universidad, Pero servían además para el- todas las funciones. Pero lo que se está describiéndose, que importante, es el tejido social tan rico en ese momento, que articulaba todo, ¿no es cierto? Ese tejido social se ha deteriorado en algunos descompuesto. aspectos, pero se ha enriquecido en otros. Creo que los clubes de madres, Los vasos de leche. los vasos de leche, son los nuevos fenómenos que surgen. Son las pero- cofradías de antes. Sí, Sí, pero de alguna ahora, manera, claro. evidentemente tenemos que plantear con seriedad la reestructuración del gobierno municipal. Creo que es absolutamente obsoleto.
el gobierno municipal con respecto al tamaño de los problemas de la ciudad de Lima. Creo que los planificadores hablaban hace unos años de los distritos de planeamiento. Es absurdo esto de los distritos. ¿De qué manera este continuo urbano puede ser gobernado? Creo yo lo siguiente, que el damero de Pizarro y el damero que fue creciendo mantuvo una relación orgánica, armónica entre forma de gobierno y tamaño. Llegó un momento en la década del 60, creo, se rompe. Y Lima es una ciudad ingobernable por las estructuras actuales. Ahora Lima, y creo que los televidentes coincidirán con todos nosotros, resulta una ciudad no solamente ingobernable, sino que comienza a ser difícilmente vivible, o sea, difícil de vivir, de habitar, habitable, ¿no? Pero bueno, sobre este tema o sobre otros que vayan surgiendo en la conversación, volveremos dentro de unos minutos con ustedes.